No es frecuente que ocurra, pero puede ocurrir en una colisión muy violenta, tanto en un vehículo con un motor de combustión como en un vehículo eléctrico, podría producirse un incendio. En el caso de los vehículos de combustión, tiene que darse la circunstancia de que se produzca una fuga de combustible, que además del motor como hay inyección de combustible, tanto si es gasolina como si es diésel, en el motor de combustión, tiene que producirse una fuga en spray o nebulizado el combustible, de manera que se genere una nube de gas que en contacto con puntos calientes o con chispas que se produzcan en la colisión puedan prenderse. Tiene que darse estas características, estas circunstancias, por eso no ocurre siempre. En el caso de un vehículo eléctrico donde no hay combustible líquido, digamos, ¿por qué se produciría ese incendio? En los vehículos eléctricos generalmente el incendio se inicia en la batería que está debajo del suelo del vehículo y para eso tiene que producirse una deformación tan importante para que llegue a romper celdas de la batería que puedan cortocircuitarse y entonces se produce por una reacción química dentro de la propia batería. Es decir, tanto los de combustión, que tienen el combustible evidentemente, como los de batería eléctrica también pueden prenderse fuego. Y estos últimos además son luego más difíciles de apagar, aunque no es frecuente que se inicie el incendio, es muy complejo luego de extinguir. Yo no sé si las marcas y quienes diseñan los motores tienen en cuenta esta circunstancia, si hay manera de evitar o de minimizar que un coche arda después de un impacto. Hay sistemas de corte de combustible y desde luego siempre en caso de colisión fuerte, violenta, se corta también el suministro eléctrico para evitar que se produzcan chispas, descargas, etcétera. Pero no siempre se puede evitar que el combustible que está en los inyectores o incluso que se siga suministrando combustible un cierto tiempo pueda generar una nube de vapor de combustible que incendie. Ha dicho usted que es muy infrecuente que un coche arda por estas circunstancias. Sí, vamos, tanto en los ensayos de choque de los vehículos contra barrera para analizar su seguridad como en accidentes reales que investigamos muchos, no ocurre con frecuencia. Es algo infrecuente pero no imposible. A veces incluso se han producido en colisiones contra autocares y se ha incendiado todo el vehículo, pero generalmente cuando se profundiza en la investigación lo que se ve es que se ha producido una nube de combustible, una continuidad en la inyección del combustible o una rotura de un depósito que ha generado una pulverización de combustible en ese momento y ha entrado en contacto con puntos calientes generalmente o con chispas. Para que eso suceda, por lo general el impacto tiene que ser muy violento. Sí, tiene que ser muy violento. No estamos hablando, aunque el vehículo tenga un combustible dentro, en colisiones que no produzcan estas características o en colisiones urbanas, vamos a decir, o de menor intensidad, es todavía muchísimo más infrecuente que se produzca un fuego.